Hemos estado viendo en esta serie del libro de Daniel, durante varias semanas ya empezamos en enero, los sucesos de la vida de Daniel y también las visiones que el Señor le dio. Y todo está apuntando a un solo mensaje. Esta serie se llama Una visión del Rey Eterno, porque lo que Dios está comunicando a través de todo el libro es que Dios quiere que su pueblo conozca que Él es el soberano Rey y que gobierna no solo el destino de su pueblo, sino de todos los reinos de la tierra. Eso está repetido y está marcado en todas estas visiones y en todos los sucesos de la vida de Daniel. O sea, el Señor quiere que sepamos que Él es el Rey soberano, que el mundo no está fuera de su control y que nosotros podemos confiar en Él y podemos esperar en Él porque Él tiene dominio sobre todos los reinos del mundo. Pero este capítulo nos abre el panorama en un área en donde no estábamos nosotros necesariamente pensando cuando hemos estado hablando estas cosas. Nos abre esta visión de tal forma que concluimos que el Señor no solamente quiere que su pueblo conozca que Él es el soberano Dios y Rey eterno que gobierna no solo el destino de su pueblo, sino el destino de todos los reinos de la tierra, sino también Él está gobernando y reinando sobre los dominios y las potestades de los lugares celestiales. Y es muy interesante que es todo un capítulo en Daniel que básicamente es la introducción del capítulo 11. El capítulo 11 y el capítulo 12 es una visión así bien, apocalíptica de todas guerras y reinos que surgen y caen y se levantan y otros vienen y hacen sus fechorías y etcétera, etcétera. Y luego apuntan hacia el fin de los tiempos y hacia la caída de Jerusalén y todas estas cosas que están sucediendo. Y el 10 nos abre como una ventana de algo que está tremendo, el mensaje. Porque nos está diciendo que el Señor está escuchando las oraciones de su pueblo, está escuchando la intercesión que Daniel está haciendo y que eso tiene un efecto en el mundo espiritual y el mundo espiritual tiene una influencia en los reinos de este mundo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En otras palabras, nuestras oraciones tienen una influencia y son más trascendentales de lo que pensamos. Y hay toda una realidad espiritual que no vemos, que está detrás de lo que nosotros sí estamos viendo. Y quiero que lo veamos y por eso vamos a leer Daniel a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Beltsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Esa es una introducción. Y lo dice, ya empieza a relatar Daniel. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el inicio de un evento que está sucediendo en la vida de Daniel cuando él tenía 3 semanas que estaba orando, ayunando e intercediendo por su pueblo.
Lo que pasa es que cuando él está orando, ¿verdad? Después de 3 semanas se le aparece un ángel que está descrito aquí en su apariencia, y es un ángel de una apariencia tan tremenda, tan sorprendente, tan espectacular, que tiene un efecto muy tremendo en Daniel. Disculpen lo de tremendo, ¿verdad? Porque esto está tremendo. Entonces quiero, antes de meterme en lo que viene después, nomás traer a su atención un par de cositas que no debemos de brincarnos, porque vamos a brincarnos a qué estaba haciendo este ángel, quién era este ángel, qué le dijo el ángel y qué le pasó a Daniel. Pero no quiero que nos distraigamos de esto. Esto empieza dando una fecha, dando específicamente el año y dando específicamente el mes y el día en que sucedió. Esto, en otras palabras, es un evento histórico que sabemos que está ocurriendo 2 o 3 años después de que los primeros exiliados regresaron a Jerusalén. Si ustedes leen el libro de Esdras, saben que hubo un retorno, que Ciro permitió en su primer año que el primer grupo de personas saliera de Babilonia y fuera y regresara a reconstruir el templo en Jerusalén. Entonces, esto es algo que, aunque es tremendamente sobrenatural, y vamos a estar hablando de cosas que ni nos podemos imaginar, es un evento histórico, es algo real que sucedió en un día particular. Y por eso la Biblia muchas veces dice cosas así como estas, específicamente el día, la hora, como cuando nació Jesucristo. Y para nosotros debemos de poner atención porque son eventos significativos pero reales. Ahora, también Daniel estaba en duelo por su pueblo. Y acabamos de ver unas visiones donde Daniel está también otra vez orando por el pueblo, pidiéndole al Señor. ¿Se acuerdan cuando Roberto vino y nos habló de la tremenda oración que hizo Daniel en el capítulo 9? De cómo está él intercediendo por el pueblo, pidiéndole al Señor que cumpla su promesa de que puedan... Bueno, ese capítulo sucedió 3 años antes. Y es cuando entonces Ciro obra y los deja ir. Pero Daniel, vemos nosotros un intercesor que ferviente por su pueblo, que estaba continuamente el pendiente. Señor, ¿qué pasa? Porque ya se cumplieron los 70 años y aquí estamos todavía. Y el Señor le da una visión de lo que va a pasar y le recuerda que van a regresar y van a reconstruir y viene todo. Y la promesa del Mesías que vimos la semana pasada. Luego ya habíamos visto esto anteriormente de cómo Daniel oraba 3 veces al día. Lo vimos en el capítulo 6, versículo 10, donde él estaba dispuesto a interceder por el pueblo aunque le costara la vida. Y terminaron echándolo al foso de los leones, ¿verdad? Y no le pasó nada. Es él que él escribe este libro y su vida todo refleja la confianza que él tenía, que Dios era el que gobernaba y tenía en sus manos el destino de su pueblo, y eso traía como una conclusión que él entonces oraba. Y hemos hecho mucho énfasis en tener la confianza que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero tal vez no hemos hecho el énfasis de que eso lo que nos debe llevar es entonces a orar en el que tiene el control de todas las cosas. Si ustedes recuerdan, en el 2008, 9, 10 empezamos nosotros a orar. Y había muchas corrientes dentro de la iglesia que decían, hay que orar así, hay que orar en contra de estas cosas, hay que orar para que salga esto acá, y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro. Y nosotros empezamos a leer los libros proféticos, y lo que hacían los profetas era decir, depende del Señor. Si esto está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos como se humilló Daniel, y tenemos que pedirle al Señor misericordia sobre Ciudad Juárez. Y creo que
Después de un tiempo que la cosa no cambiaba y la cosa no cambiaba, la iglesia fue cambiando y la iglesia fue humillándose y las iglesias en la ciudad fuimos entendiendo es que dependemos de Dios. El día que Dios quiera esto cesa y efectivamente así sucedió. Entonces es lo mismo que está pasando con Daniel. Él está viendo el sufrimiento de su pueblo y está orando. Y está orando por la necesidad. No sabemos exactamente, no dice qué lo movió a ayunar 3 semanas. Tal vez era que se estaba dando cuenta que estaban los exiliados estaban teniendo problemas ahí en Jerusalén. Si ustedes leen el libro de Esdras se van a dar cuenta que luego empezaron a tener oposición. Tal vez eso era. O tal vez porque vio que salió nomás una parte. Y estaba yo orando diciendo, Señor, que se vayan ya todos. ¿Verdad? No sabemos, pero lo importante es ver el corazón de Daniel, que no dejaba de orar por su pueblo. Mantengan eso ahí en su mente. Y el último punto que creo que es importante de esta introducción es que nos demos cuenta que para esta fecha Daniel probablemente tenía entre 85 a 90 años. Aquí no había retiro. Aquí no había jubilación. Aquí para Daniel, él era un siervo de Dios. Era un hombre que hasta el día de su muerte, debemos asumir, él buscó ser fiel al reino de Dios. Y esto debe ser un gran aliento. Tal vez tú te veas, aquí hay hermanos que tienen 80 años. No sé si hay alguien que tenga 90 años. Tal vez. Si lo hay, gloria a Dios. Pero aquí hay varios Danieles. Y qué hermoso que nosotros podamos ver, decir, la iglesia está conformada de niños y de ancianos y todos debemos estar ocupados en los propósitos del reino. Todos debemos estar pensando en la agenda de Dios. Así que puede ser que tú seas un anciano de 85 años y decir, Señor, ¿qué está pasando con tu pueblo? ¿Qué estás haciendo en el mundo? ¿Y cómo puedo yo, como Daniel, estar ahí orando? Y Daniel estaba ayunando 3 semanas. Así deberíamos de aspirar a ser nosotros. O sea, no pensar, no, pues yo ya que los jóvenes hagan, que los jóvenes allá, ¿verdad? A la hora de la hora, probablemente el ejército de intercesores más poderoso que tiene el Señor en esta congregación sean esos ancianos que llevan en su corazón la carga por el pueblo de Dios, por su reino, por el evangelio, por sus propósitos en esa tierra. Yo así quiero ser. Yo quiero ser anciano como Daniel, ¿verdad? Y no estar pensando que voy a estar viejito y entonces voy a empezar a aprender a jugar golf o una onda así, ¿verdad? Y ya me voy a retirar, ya que los demás, ya nomás vengo a la iglesia a sentarme. Claro que no. O sea, somos parte del pueblo y vamos caminando nosotros hacia el reino. Amén. Entonces, estas cosas yo quería que vieran ustedes este ejemplo de intercesión de un anciano fiel, de lo que estaba sucediendo históricamente, para entonces entrar a lo que sucedió en sí. Se aparece este ángel que tiene una apariencia tremenda y luego vean ustedes en el versículo 7, voy a leer del 7 al 11, el efecto que tiene en Daniel, el anciano. Estaba ayunando el pobre también, entonces estaba débil. El efecto de Daniel, en Daniel por la aparición del ángel. Miren lo que les pasa, versículo 7. Y dice, y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas, ahí estaba tirado, y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte de pie,
porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Lo que describió que le pasó a Ramoncito, que sintió que de repente una luz y de repente tinieblas y de repente ya no supo nada y estaba a punto de caerse y desmayarse, le pasó a Daniel por ver al ángel. ¿Okay? Y ustedes piensan, no, pues está tremendo esto. Brínquense ahí al versículo 15. Fíjense lo que dice el versículo 15. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. O sea, se pone de pie temblando y cuando le habla el ángel y dice, volví a bajar la rostro. Lo quería ver, Daniel. Volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Ahora, no sabemos exactamente quién es este ángel. No pensamos que es una aparición del Señor Jesús. Aunque este ángel dice aquí que dice él se ve como siervo de mi Señor, habla con uno como mi Señor. O sea, yo soy siervo de mi Señor y estoy hablando uno que es como mi Señor. Y ustedes van a ver en la descripción que tiene del ángel, que es una apariencia similar a la del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Sin embargo, vemos nosotros que era un ángel por lo que dice después. Entonces lo que estamos viendo nosotros es que esto es un ángel que está muy cerca del Señor. Y tiene una apariencia similar, o sea, viene casi vestido con las mismas ropas que usa Cristo. Y tiene una apariencia tan tremenda que hace que el profeta se descomponga. Fíjense nomás todo lo que le pasa. Se cae en un sueño profundo. Se desmayó con la cara en la tierra. Así. ¿Okay? Se incorpora y queda temblando de rodillas sobre sus manos. Cuando medio se incorpora, no se paró, se quedó así, inclinado, o sea, postrado y temblando de rodillas sobre sus manos. Se logra poner de pie, pero sigue temblando. Cuando lo escucha hablar, ¿verdad? Vuelve su rostro a tierra y enmudece, se queda sin palabras. Le fue invadido de una gran angustia y se quedó sin fuerza alguna. Dice que se quedó sin aliento. Hay dos cosas aquí que necesitamos reconocer. Número uno, debemos asumir que cuando hay un encuentro espiritual, un encuentro sobrenatural, produce un efecto en nosotros o produce un efecto en el ser humano, produce un efecto en aquellos que lo experimentan. Eso nos debe llevar a cuestionar cuando personas dicen, no hombre, y que vi un ángel y que el Señor me habló y se me apareció el Señor, y te lo dicen con una tranquilidad, así como diciendo, y luego, no, pues bien suave. O sea que en la Biblia, todos los incidentes donde alguien tiene un encuentro con el Señor o con un ángel, ni siquiera uno de esta magnitud, con un angelito chiquito, quedan pasmados, quedan sacudidos, quedan es una experiencia transformadora, mínimo quedan en un éxtasis. Y sin embargo, nosotros, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados y a la ligera tomamos estas cosas de tal forma que la gente anda diciendo, no, pues que sí, no, es que yo vi a alguien y se me hace que era un ángel y una visión de Dios y que Dios me habló.
Y muchas cosas son nuestra mera imaginación. Porque yo supongo que si el Señor realmente nos hablara, ¿verdad? Entonces quedaríamos descompuestos. La segunda cosa que debemos de tomar en cuenta es que no debemos sorprendernos que cuando personas experimentan no debemos sorprendernos que personas experimenten una descomposición física cuando tienen una experiencia de un encuentro con el Señor. ¿Ok? Y esto es algo, hermanos, que debemos nosotros entender. Y se los voy a poner de esta manera. Sí hay encuentros, sí hay experiencias donde la presencia de Dios en nuestras vidas viene y nos descompone. Sí las hay y no deben de sorprendernos, no debemos de asustarnos y tampoco debemos desecharlos. Ahorita, ¿verdad? Ha caído ciertos sectores de la iglesia, han caído en promover mucho estas cuestiones de tener estas experiencias. Y entonces vemos nosotros o visitamos alguna iglesia o algo y de repente vemos que están orando por las personas y que se caen y que lloran y decimos, no, eso no es de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque si realmente están teniendo un encuentro o experimentando la presencia de Dios de manera significativa, ¿por qué nos sorprendemos si en la Biblia hay personas que vieron un ángel o que escucharon algo del Señor y experimentaron una descomposición física? El problema está que nosotros en nuestro estado caído, lo que hacemos es que igualamos esa descomposición o ese sentido de que me quedo sin aliento o pierdo las fuerzas o me tengo que poner de rodillas o estoy temblando, lo que sea, lo igualamos a espiritualidad, y lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este ángel vino a darle un mensaje a Daniel, ¿verdad? No vino el ángel estaba batallando. Párate, Daniel, no puedo hablar, me quedé sin aliento. Pues vino otro y le tocó los labios. Ándale, ahora sí ya puedes hablar, yo te ayudo, yo te sostengo. No puedo, y otra vez. Entonces, pero ese no era el propósito. Cuando nosotros tomamos eso y hacemos de eso el propósito, entonces ya no estamos buscando a Cristo. Ahora, eso no quiere decir que no pueda suceder. Lo que yo sí te quiero animar es que todos debemos aspirar y anhelar a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Si Cristo Jesús ha venido en nosotros, eso es algo tremendamente sobrenatural, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. De tal forma que si nosotros realmente buscamos al Señor y queremos experimentar, como dijo el hermano Lorenzo en un libro que tiene cientos de años, ¿verdad? Queremos practicarla, estar en la presencia de Dios. Ahorita Kena decía, estábamos orando todos juntos ahí y sentimos la presencia de Dios. Eso es bueno. Eso viene en la Biblia. Y estando orando todos juntos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces todos empezaron a gozarse y alegrarse porque estaban sintiendo y experimentando la presencia de Dios. Entonces no queremos irnos por la carismanía, ¿verdad? De que no, que sí, que esto, experimenté esto y experimenté esto otro. Mínimo, si tú dices, no hombre, fíjate, oraron por mí, yo me caí, pasó esto, pues probablemente es porque eres débil y no aguantas nada, ¿verdad? Pues no podemos culpar a Daniel, tenía 85 años y tenía 3 semanas ayunando. O sea, no es virtuoso necesariamente. Lo que debemos decir, Señor, yo lo que busco es tu presencia, experimentar tu cercanía, Señor. Si tú estás dentro de mí, viviendo en mí,
Yo quiero sentirte, yo quiero saberte, yo quiero discernir cuando me hablas, cuando me tocas. O sea, yo quiero habitar contigo. Y si creemos en la Escritura y creemos que Cristo está en nosotros, y si un ángel produce esto, ¿qué no producirá la presencia dulce del Espíritu Santo en nuestras vidas todos los días? Todos los días. Y a veces nos conformamos con una experiencia bien seca y bien fría de nuestro Señor. Y saben que yo quiero más de su presencia. Si algo me enseña su presencia es que es dulce y que es hermosa, y yo quiero más. Ahora, lo importante no es eso de este pasaje. Eso es todo eso todavía preliminar. Lo importante es que nos demos cuenta quién era este ángel que produce este efecto. ¿Quién era este ángel que está generando este sacudimiento en la vida de Daniel, que lo descompone de este lado? Este es un ángel que viene del trono de Dios. Y vamos a ver más ahorita que leamos el versículo 12, que Cristo lo envía con un mensaje. Y estamos dándonos cuenta entonces, hermanos, que hay aquí una actividad espiritual, una actividad angelical que debemos nosotros entender. Entonces vamos a regresar al versículo 12. Dice: entonces me dijo el ángel, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Noten eso, qué tremendo. Tú oraste, te propusiste en tu corazón entender qué va a pasar con tu pueblo, te humillaste delante de Dios en tu ayuno, y desde ese momento hubo una respuesta. Pero versículo 13, más el príncipe, el jefe, el capitán, dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando le dijo eso, ahí se terminó de descomponer ahí Daniel. Pero saltense entonces al versículo 20. Dice: entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Dice: ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y sabemos nosotros por el libro de Judas, por el libro de Apocalipsis, que Miguel es un arcángel, ¿verdad? Judas lo describe así, el arcángel Miguel. Quiere decir, están los ángeles, el arcángel es uno de los principales, un príncipe, el capitán, el general, ¿verdad? Por eso es que sabemos que no era Jesús, porque el ángel viene y dice, me enviaron aquí, ¿verdad? Pero el príncipe, hubo un espíritu, hubo un principal que se me opuso por 21 días, hasta que vino Miguel a abrir el camino para que yo pudiera venir a darte la respuesta que me dieron para que te diera. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo, hermanos, que hay tronos, dominios, principados, potestades en los lugares celestiales. Así los describe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento como tronos, dominios, principados y potestades en los lugares celestiales. La Biblia nos dice que hay huestes innumerables,
huestes celestiales, y el Señor habla de sus huestes como ejércitos del Señor. Dice que son miriadas de miriadas que no se pueden contar y que existen y que ahí están y operan aunque nosotros no los veamos. Lo que está describiendo el profeta Daniel en este ángel, ¿verdad? Es un gran ángel. Y sin embargo, cuando él llega a Persia, se topa con uno que tiene el suficiente poder para resistirlo por 21 días. Entonces, hay una realidad espiritual, hay un reino espiritual en la creación que es enorme y que nosotros no vemos. Había un pastor que decía, es más lo que tú no ves que lo que sí ves, es más grande. Y eso es real en nuestra vida ahorita, ¿verdad? Hay más cosas ahorita sucediendo que no vemos, que lo que sí vemos y que lo que sí nos damos cuenta. Y no, desgraciadamente el problema, hermanos, es que no lo reconocemos. Esa realidad lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Vemos ángeles por todos lados. El nacimiento de Jesús, apoyando a Jesús, sirviendo a Jesús cuando estaba él ahí en Getsemaní sufriendo su pasión. Vemos que le hablaron a María, le hablaron a José, le hablaron a los apóstoles, le hablaron a María Magdalena y a las otras mujeres cuando fueron al huerto donde estaba la tumba del Señor. O sea, vemos nosotros ángeles que le hablan a los apóstoles, ángeles que guían y que llevan a apóstoles y a siervos en la iglesia del libro de Hechos, que sacan a gente de la cárcel, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes decir, bueno, y entonces ya no hay ángeles, ya no operan. ¿O por qué no vemos nosotros estos ángeles? Aunque dice la Escritura que nosotros ahorita aquí puede ver sentado un ángel. Porque dice la Escritura que seamos hospedadores porque no sabemos. Puede llegar alguien a tocar la puerta de nuestra casa y dice, dale entrada, ofrécele algo, dile que se quede, ofrécele tu casa. Dice, porque tú no sabes, a lo mejor es un ángel que el Señor envió, ¿verdad? Para probar a ver si realmente eres hospedador. Pero ¿por qué es que nosotros ya no vemos tanto esta actividad? Pues hay varias razones que tenemos que tomar en cuenta. Dice la Escritura que nosotros tenemos algo mayor que los ángeles anhelaban ver, y es el Evangelio. Nosotros ya hemos recibido la salvación, y dice que ellos se admiran de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ellos son testigos de algo que antes no había sucedido, que sucedió a partir del nacimiento de la iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces nosotros ya tenemos el Evangelio. Segundo, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Nosotros tenemos algo mayor que un ángel habitando en nuestro corazón, la presencia de Dios por medio de Él mismo, habitando en nosotros. Por medio del Espíritu Santo. O sea, si creemos, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos habita en nosotros. Por eso es que a veces caminamos nosotros tan en la carne, sin darnos cuenta de lo que realmente hemos recibido. Tercero, tenemos la Escritura. Antes no la tenían, antes no tenían ni Escritura. No tenían libros, no tenían imprentas. A nosotros el Señor nos concedió decir, no te preocupes, yo no te tengo que andar mandando ángeles porque te vas a desconchiflar si te mando uno. Y te va a poder hablar 5 minutos y luego te vas a desmayar. O te va a hablar en sueños y no vas a saber tú si me habló un ángel o no me habló, pero híjole, cosa tremenda que soñé anoche. Tenemos nosotros la Escritura, la palabra y la voluntad de Dios escrita en un libro que podemos ir y leer. Entonces, aunque nunca nos hablara un ángel, aunque nunca viéramos un ángel, tenemos a alguien mayor habitando en nosotros, y tenemos la voluntad de Dios escrita que podemos consultar en cualquier momento.
Quiere decir que entonces la actividad en los ángeles ahora está operando. Lo que no quiere decir es que entonces los ángeles ya están retirados todos. Ya los mandaron, no, pues ya váyanse de vacaciones, ya no hay nada que ustedes tengan que hacer. No. Daniel nos está diciendo que hay un conflicto. Y estos ángeles están trabajando. Y yo no dudaría nada que alrededor de este lugar haya ángeles guardando la presencia de su pueblo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar aquí en paz, escuchando la palabra de Dios y recibiendo de Él. Ahora, si hay un conflicto, lo que tenemos que ver es que Dios respondió a la oración de Daniel, y la oración de Daniel produjo un conflicto espiritual. O sea, Daniel inocentemente le dijo: Señor, dime qué pasa. ¿Qué pasa con tu pueblo? Necesito saber, dame dirección. Estoy orando, Señor, por tu pueblo, quiero ver tu propósito en él. Y esa oración sincera, genuina que él hizo un día, ese mismo día, sale una respuesta por medio de un ángel y se genera un conflicto en los lugares celestiales. Entonces nosotros, ¿cómo vemos nuestras oraciones? ¿Cómo vemos las respuestas a nuestras oraciones? ¿Estamos conscientes que el Señor escucha nuestra oración, pero que hay otras cosas también involucradas en todo lo que estamos orando? O sea, a veces pensamos que se trata Cristo y yo, y no nos damos cuenta que esta es la creación de Dios. No nos damos cuenta que hay miriadas y miriadas de ángeles que Él está dirigiendo y que están mandando y enviando y haciendo y cuidando y guerreando, etcétera, etcétera, para producir el avance de su reino, para ejercer su dominio sobre su creación y reconquistarla. No nos damos cuenta de esas cosas, ni pensamos así. O sea, pensamos que nuestra vida es lo que nosotros estamos viviendo aquí abajo. ¿Y qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios está sintiendo? ¿Qué es por cuando Él nos dice, oren? No dejen de estar tocando la puerta, no dejen de estar ustedes recordándome de bendecir a mi pueblo. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué nos dice que oremos unos por otros? Porque hay una realidad espiritual que tenemos nosotros que saber, que esas oraciones, de alguna manera, Él quiere que participemos de esa guerra. Él quiere que participemos de su reino. Él quiere que nos demos cuenta que aunque haya un conflicto, Él está avanzando y la gracia de Dios está avanzando en el mundo. ¿Sabes una cosa? Te lo voy a poner así. Si tú oras por el país de Siria, hace una diferencia. Dios nos ha concedido participar de la expansión de su reino en la tierra por medio de nuestras oraciones. Y lo que nos está diciendo este texto es que los conflictos y los problemas mundiales son mayores de lo que parecen. Veíamos nosotros, ¿verdad?, que el presidente de un país y que está en contra del presidente de otro país, y que hay un país allá que está amenazando de lanzarle bombas atómicas a otro país, y que se están peleando en un lado y que hay guerras en otro lado, y que un presidente está exterminando su pueblo y otro que está en arrogancia diciendo esto contra este otro, y nosotros decimos, ay Señor, cuídanos, líbranos de todo esto. Cuando el Señor está diciendo, abran los ojos y vean que mi reino está avanzando y eso está produciendo un conflicto. Por lo tanto, oren y oren en fe. Si Daniel, siendo un hombre sincero, un hombre íntegro delante de Dios, produjo una respuesta, produjo un movimiento en los lugares celestiales. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros intercedemos fielmente por nuestra iglesia,
por la iglesia en México, por la salvación de nuestro país, por la misericordia de Dios extendida y el avance del evangelio en países musulmanes. Si lo hacemos de todo corazón, si nos dolemos como se dolía Daniel, ¿tendrá o no tendrá eso un efecto? Colaboraremos con el Señor, participaremos, nos está diciendo, éntrenle. Yo quiero que ustedes entren. El poder es de Él, los ángeles son de Él, las fuerzas espirituales son de Él, su poder es de Él. Pero nos invita a que nosotros de alguna forma participemos, nos gozamos. En eso podemos de alguna forma sentirnos que somos parte del reino de los cielos extendiéndose en el mundo y respondemos. Ahora, tú dices, bueno, pues eso ya estás hablando tú de cosas mayores, ¿verdad? Yo aquí tengo mi bronca nomás aquí de mis hijos que no se portan bien y que el trabajo y que la maquila me quieren recortar el sueldo. Esas son mis broncas. La pregunta sería, ¿y no habrá cosas que están sucediendo en tu vida que tienen un origen espiritual? Así como aquí están hablando que había ángeles principales que habían sido enviados sobre el imperio más poderoso de la tierra, que es el imperio persa, que había conquistado al imperio más poderoso de la tierra, que era el imperio babilónico. Y luego dice, y cuando regrese voy a entrarle porque vamos a ir a pelear. Luego después de con el persa vamos a ir a ver qué está pasando con el príncipe de Grecia, que ahí viene ya. Y efectivamente vino otro imperio y conquistó el imperio de Persia. Lo que nos está diciendo Daniel es que hay ángeles, hay potestades que están detrás de los reinos y los dominios que vemos nosotros aquí en la tierra, que los quieren influir. Y eso es bíblico. Vean ustedes lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Hablando del evangelio, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Que yo veo corriente, yo pienso en un río, así como que el mundo se va moviendo, ¿eh? Dice, conforme al príncipe, otra vez esa palabra, de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ese mismo espíritu, en ese mismo aire, en esa misma corriente, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No crees que hay una realidad espiritual detrás de tu vida? Aquí está diciendo, Pablo está diciendo, hay un príncipe en la potestad del aire que está moviendo la corriente del mundo, y no te das cuenta que tú antes de tener a Cristo Jesús, tú pensabas, te movías conforme a tus deseos y tus pasiones y no sabías de dónde venían. Dice, eras un hijo de desobediencia igual que todos los demás. ¿Quién está despertando tus deseos, tus pasiones, tus celos, tus envidias, tus corajes? ¿Quién está ahí despertando todo eso para que tú desobedezcas a Dios y no sigas el camino del Señor? Hay un príncipe en la potestad de los aires que está moviendo esas cosas, que está promoviendo. Oigan, nomás vean el mundo como está. Y nos damos cuenta, esto es demoníaco, es diabólico. ¿Cómo se explican las cosas que suceden en el mundo? Dice el apóstol en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes, o sea, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Por qué está eso en la Biblia? Porque Dios quiere que tú te des cuenta que no todo es como parece. Y el error que cometen muchos cristianos es este. Son dos errores, el mismo pero de dos formas. Una moneda de dos caras. Una de las que andan viendo al diablo en todos lados, ¿verdad? Ese es el error número uno. No, es que el diablo me dijo que, el diablo me hizo hacerlo. No, viejo, tú lo hiciste. No le eches la culpa al diablo. Entonces todo, no, si este tiene un diablo y este tiene un demonio y esto y esto otro. Ese es un error, que ven al diablo y a los demonios en todos lados. El otro error es que ni siquiera piensas que hay un diablo y un demonio. Ni te das cuenta, ni lo piensas, y entonces estás completamente inocente, ¿verdad? El otro día me mandaron una fotografía, decía, encuentra la serpiente, y era una fotografía de un caminito que tenía puras hojas secas. Encuentra la fotografía, dice, aquí hay una víbora venenosa. Y lo vi, y lo vi, y lo veía. Decía, no hay nada. Y te mandan la otra fotografía y trae un círculo rojo. Cuando te lo señalan y lo ves, todavía batallas y ves la serpiente camuflajeada igualita que las hojas y no la ves. Y está ahí en el camino sin que tú lo veas para que cuando pases la pises y te pique, te muerda. El diablo se esconde, se disfraza, dice, como un ángel de luz. Y te dice que tú tienes que estar prevenido, que tú tienes que estar alerta, despierto. ¿Por qué? Porque hay una realidad que es mayor. Y entonces tenemos que ser responsables y tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes. Porque hay un diablo que anda ahí operando. Y dijo Jesucristo, el propósito del diablo no es más que engañar, es oprimir, es robar, matar y destruir. Si pudiera matarnos, nos mataba a todos, nos odia. Dios está trabajando para redimir su creación y el diablo está trabajando para matar esa creación. Por eso no te explicas que haya un príncipe demoníaco sobre el reino de Persia y hay otro príncipe demoníaco sobre el reino de Grecia y este quiere matar a este. Porque su propósito es que nos matemos unos a otros. Ese es su propósito. Él es un homicida, dice Jesús. Así lo describió Jesús. Es un homicida, es un asesino. Y dijo Jesús su segunda característica, y es un mentiroso. Que seduce con engaños, con artimañas, con ardides. Y opera en el mundo, dice el apóstol Pablo, de una manera tan cruel que ciega los ojos de los incrédulos para que no crean en Jesucristo. Ahí ves su estrategia. Él no quiere que la gente crea en Jesús. Tal vez tú estás aquí y tú estás pensando, no, pues yo no sé si yo crea en Jesús o no. No sé, tengo mis dudas. Yo no te quiero asustar. Pero ¿de dónde crees que vienen esas dudas? Porque es que batallas para creer. Y a lo mejor hay chavos aquí que dicen, no, pues sí, mi mamá, pues mi papá, yo los veo, ellos traen su Biblia y ahora ni le piden a Jesús, pero no sé, yo no quiero creer. Y no te das cuenta que estás siguiendo la corriente de una influencia del enemigo de Dios que no quiere que tú creas en el evangelio glorioso de Jesucristo, en donde vas a encontrar el mismo rostro de Dios. Ahí está. Él busca todas las cosas que el Señor quiere hacer para resistirlas. A toda costa resistir la salvación. Y dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar.
Y el león y el lobo busca la ovejita, ¿verdad? Que se aleja, que se aísla, que no quiere hablar con los hermanos, que se encierra en su pecado y dice, no, pues yo traigo esta onda, pero no quiero ir con los hermanos porque me van a redarguir, y no quiero hablar con los pastores porque me van a decir, y que la Biblia dice esto, pero yo lo resuelvo yo solito, yo puedo. No necesito eso, no necesito los hermanos, no necesito sus oraciones, no necesito su consejo, yo puedo. ¿Quién crees que te está diciendo? Claro que tú puedes, claro que sí. ¿Y a ellos no les importa? ¿Y ellos para qué vas? ¿No te sirve de nada? ¿No te sientes mejor? ¿Quién crees que está trayendo esas voces a tu vida? Porque sabe que si tú te alejas, entonces eres víctima fácil. Que si tú no te abres y le hablas a alguien, decir, ¿sabes qué? Estoy batallando, ora por mí, por favor. O sea, ese conflicto, el otro gana ventaja. Hermanos, esto es una cosa seria, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que Jesús vino al mundo. El Rey eterno vino al mundo para destruir las obras del diablo, dice Juan, 1 Juan 3:8. Él vino para destruir las obras del diablo. Él vino precisamente para que esto no sucediera. Miren, y discúlpenme ahí que hice la tarea el viernes y se me pasó poner esta cita, pero anótenla por favor. Si tienen su hoja de tarea, anoten esta cita, porque esta es una cita, hermanos, que ustedes tienen que tener y que tienen que memorizar. Dice Colosenses 2:15 que cuando vino Jesucristo, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. O sea, Cristo vino a destruir las obras del diablo y ya lo dominó, ya lo amarró. Y el lenguaje que está ahí es un lenguaje militar. Cuando un general conquistaba a otro general, lo humillaba y lo despojaba, lo desnudaba, lo encadenaba y luego lo paseaba por las calles para cuando por la calle de la ciudad del otro general triunfante, para que la gente lo viera al enemigo humillado y despojado. Dice, él ya triunfó sobre esos príncipes y sobre esas potestades. Cuando Jesucristo vino y dijo, el reino de los cielos ya está aquí, ya llegó el rey, ya llegó el que manda, ya llegó el verdadero. Esta serie se llama Una visión del Rey eterno. Y dijo Jesús estas palabras y me encantan. Me encanta cuando el Señor Jesús habla así. Dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. ¿Quién está hablando? Jesús está describiéndose él. Uno más fuerte vino y vino a despojarlo al otro de los dientes filosos. Vino a conquistar y a los enemigos los está haciendo a un lado. Y tú puedes pensar, oye, pero pues yo veo al diablo bastante suelto y veo todavía haciendo muchas fechorías. Pues sí, el Señor lo encadenó y le dejó una cadena medio larga, como esos perros que están encadenados y verdad que no te dan confianza, ¿verdad? Y te dice el dueño, no se preocupe, está amarrado. No, yo veo muy larga la cadena y si se suelta y si se rompe la cadena, así estamos nosotros ahorita. Pero vean, ¿dónde vemos nosotros esa victoria? ¿Dónde
¿dónde lo vemos? Lo vemos donde Dios está metiendo su mano y está sacando del botín. Y nadie lo puede impedir. Regresen a Colosenses. Anoten esta cita también. Ya les dije, Colosenses 2:15. Lucas 11:20 a 22. Colosenses 1:13 al 17. Vean qué tremendo es esto. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. El imperio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel 4 cuando decía, porque decía Nabucodonosor, porque Él quiere que tú sepas que Él tiene dominio sobre los dominios de los reinos de este mundo, los dominios de los hombres? Pues ahora quiere el Señor, y yo tengo dominio sobre los dominios de los hombres y sobre los dominios de las tinieblas. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Cuando hablamos de que Cristo está extendiendo su reino en toda su creación, incluyen esos poderes y esos dominios. Porque aquí dice que Él los hizo. Esos ángeles son creados por Dios. Y se sublevan contra Él y son ahora actuando en enemistad contra Dios. Y está diciendo, entonces yo te voy a juzgar y te voy a destruir. Y entonces el reino de Dios por medio de la cruz, lo que estaba sucediendo en la cruz, hermano, era una victoria cósmica de Dios contra todos los dominios que se atreven a levantarse contra Él. El dominio de Adán y también el dominio de Satanás. Y nosotros fuimos librados. ¿Dónde ves tú la victoria de Cristo Jesús? En tu vida. En tu vida. Porque Dios con toda su autoridad y con todo su poder extendió su mano, te tomó a ti, metió la mano en las tinieblas, en el castillo resguardado de Satanás. Ahí metió su mano y dijo, por cierto, quiero a este y me lo voy a llevar. A ver, deténme. Y entonces naciste de nuevo tú. Ahí vemos la victoria, en que fuimos trasladados, en que tenemos la vida eterna. Cristo nuestro Señor tiene todo el poder y está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Eso significa el reino de Dios. Eso significa lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque desgraciadamente y tristemente en mi vida y probablemente en la tuya también, todavía hay áreas que están en tinieblas. Todavía necesitamos que la conquista se termine en nuestras vidas. Todavía necesitamos que el reino de los cielos avance en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Todavía quiero, yo le digo, Señor, métete, limpia, cambia, transforma, renueva, redime, que tu reino ocurra y venga y se extienda en mi vida. Y luego de ahí podemos pasar ya afuera, en mi casa, en mi trabajo, en mis actividades, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país. ¿Está México bajo el reino de Cristo? ¿Está sometido en obediencia o está siguiendo el país la corriente de las potestades de los aires? Pues sí y no. No está, porque lo vemos, todavía es un país corrupto, lleno de violencia y de maldad. Hay injusticia
y hay opresión y hay pecado terrible. Pero también vemos en los ejércitos del Señor avanzando y el evangelio extendiéndose y el reino avanzando. Cada vez que uno de nosotros tiene victoria sobre un área de pecado en nuestra vida, cada vez que nosotros decimos, no, eso no más, no más, Satanás, seguiré yo tu corriente, en un área de nuestra vida, avanza el reino de Cristo. Mire, me pongo así, quiero salir, ¿dónde, Señor? Vamos, estas son cosas que me motivan. Como hombres, ¿verdad? Nos motivan estas cosas. Queremos que el Señor conquiste, pero que empiece en nuestras vidas. Ahora, aquí es donde viene entonces el significado de la verdadera guerra espiritual. Esa debe ser nuestra conclusión, la verdadera guerra espiritual, porque estamos en guerra. Si esto es real, estamos en guerra. No contra la gente, sino contra el pecado, contra la opresión, contra esa corriente del mundo. El enemigo viene y quiere seducir. Estamos en un conflicto espiritual. Y dice Santiago 4:7, es muy fácil aprenderse este versículo si no te lo sabes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Muchos quieren resistir al diablo, pero se les olvida que empieza la guerra espiritual con someteos a Dios. ¿Cómo avanza el reino de Dios? Cuando la creación, cuando el ser humano, cuando los seres angelicales se inclinan delante del Rey diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es someterte a Dios. ¿Quieres pelear? ¿Quieres ser como Daniel? Daniel estaba sometido. Dice, yo soy un siervo del Señor. Estoy para servirlo. Así es como se pelea la guerra espiritual, de rodillas, con un corazón inclinado delante del Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual. En esa postura podrás tú resistir la corriente que está en los aires, podrás resistir las artimañas del enemigo, podrás resistir sus tentaciones, podrás resistir sus mentiras. Pero empieza sometiéndote al Rey. Venga tu reino. Y yo me someto a tu reino, a hacer tu voluntad y no la mía. En esa postura entonces es que nosotros oramos. Es cuando nosotros intercedemos, efectivamente. Leí un artículo que decía, ¿cómo es posible que un oftalmólogo cohibido, introvertido, tímido, educado en Inglaterra, casado con una financiera inglesa, el hijo de un dictador que nadie pensaba que iba a hacer nada en su vida más que ponerle lentes a las personas? ¿Cómo es que este hombre se convirtió en uno de los dictadores más sanguinarios en la historia del mundo moderno? El presidente de Siria era eso. Y este hombre ha matado a miles de sus conciudadanos de la forma más cruel, echándoles gas venenoso para que se les queme sus pulmones y se asfixien ahogados. Que dicen que es una de las muertes más horribles, el morir ahogado.
te explicas. Es algo que no se explica a la gente. Y destruyó todo su país para mantenerse en el poder. Y yo sospecho que la respuesta es porque hay un príncipe de Siria que le está hablando y lo está escuchando. Y hasta un hombre así se puede convertir en un homicida de esas magnitudes. Pero nosotros podemos orar. Y nosotros podemos orar por Venezuela, en donde otro hombre está hambreando a su pueblo, su propio pueblo. Y podemos orar por Corea del Norte, también es un país que sufre del hambre, porque tiene un dictador que es un hombre que no entendemos cómo abusa de su poder al punto que demanda que se le adore como si fuera un Dios. Y podemos orar por el mundo musulmán, y podemos orar por los pueblos que están en las tinieblas, en el Amazonas y en Indonesia y en otros países. Podemos orar y debemos orar por nuestro propio país, en donde leemos el periódico y vemos y decimos, ¿cómo es posible que en nuestro país suceden estas cosas? Hay príncipes y potestades que quieren que sucedan estas cosas. Y si nosotros decimos, y Señor, ¿por qué lo permites? ¿Qué nos puede decir el Señor? Y si tú sabías estas cosas, ¿por qué no intercedías? ¿Por qué no te unías a la batalla con tus oraciones? ¿Por qué no procurabas que el reino reinara en tu vida para que participes en sumisión a mi voluntad, en lo que yo estoy haciendo en el mundo? Porque Cristo está trabajando en esas cosas para traer orden y justicia en todas esas naciones. Por eso un llamado de la Biblia es, Señor, ven pronto, Jesús, y para estas cosas. Por lo pronto nosotros podemos interceder. Entonces, hermanos, hagámoslo. El llamado de la tarea es precisamente que repasen, lo que se me pasó poner ahí es que repasen Colosenses, repasen Efesios y luego oren. Anótenlo por favor los líderes, ustedes también. Luego oren, intercedan por su iglesia, por nosotros, por nuestras vidas, por sus casas, por nuestro país. Y si quieren orar por otros países, amén. Yo quiero que tengamos nosotros aquí un ministerio que esté trayéndonos y recordándonos y diciéndonos lo que está pasando en el mundo para que podamos orar, ¿verdad? Porque ya vemos en Daniel qué es lo que pasa cuando el pueblo ora.